Padre, gracias, Señor amado, por el recurso maravilloso de tu poderosa palabra, Señor. Oramos, Señor, que así como te hemos adorado, así como hemos orado, como hemos ofrendado a ti, Señor, Padre, que así también haya una buena disposición de nuestro corazón para oír tu voz, oír la voz del Espíritu, la voz de tu palabra, Padre. Habla a nuestros corazones, Señor. Edifícanos, consuélanos, exhórtanos, Señor, a todo aquello, Padre, que tú quieras hacer en nuestras vidas, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos esa administración de tu Espíritu Santo a través de tu santa palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Leemos la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 23. Dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gloria a Dios. Hermanos, quiero hablarles por un momento bajo el tema el único sacrificio que quita el pecado. Ustedes saben que en la carta a los Hebreos, especialmente en estos capítulos, el 9, 10, está haciendo una conexión de lo que sucedió allá en el Antiguo Testamento, bajo el culto, hermanos, sujeto a la ley de Moisés, donde Dios estableció a través de las leyes los sacrificios. De tal manera que desde el momento que Dios, hermanos, a través de Moisés y Aarón, que fue el primer sumo sacerdote, y sus hijos, que fueron consagrados como sacerdotes para ministrar en el templo, en una ceremonia, digamos, especial, una ceremonia inaugural, Dios trajo del cielo su fuego, con el cual encendió el fuego, hermanos, del altar en el templo. Vea qué interesante, que no fue Moisés ni Aarón el que llevaron alguna antorcha o llevaron gasolina o llevaron, digamos, fuego de otro lugar para encender el fuego del altar, sino que fue Dios mismo, hermanos, que envió fuego del cielo para que ardiera el altar donde los sacrificios que los sacerdotes iban a presentar fueran llevados a cabo. Eso nos habla, amado hermano, que el fuego de la iglesia, que representa la presencia del Espíritu Santo, no es por voluntad humana, no es por voluntad de hombre o voluntad de una persona, un mandatario, digamos, de alguna nación extranjera, sino que el fuego
que debe de estar en el corazón de la iglesia, hermanos, es el fuego del Espíritu Santo. El fuego que viene de Dios. No es algo que nosotros podamos fabricar, ¿verdad? La unción, hermanos, el poder del Espíritu Santo no lo podemos nosotros fabricar, sino que viene de Dios sobre nuestra vida. Ahora, ¿por qué es importante, hermanos, que veamos la manera como Dios inauguró los sacrificios en el Antiguo Testamento? Porque cada uno de esos sacrificios que se llevaban a cabo allá en el culto, hermanos, bajo la ley, en el tiempo pasado, tenían un propósito. Y ese propósito era anunciarnos, anticiparnos lo que iba a ocurrir en el momento que Dios en su calendario divino, hermanos, enviara a Jesucristo a este mundo. O sea, el sacrificio perfecto en Cristo Jesús fue evidenciado y fue anunciado a través de todos los sacrificios que a través de la ley en el tabernáculo se llevaron a cabo. Entonces Dios venía hablándonos desde el tiempo pasado acerca de este sacrificio único, hermanos, bajo el fuego de Dios, de la voluntad de Dios, de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Por eso, amado hermano, la obra de Cristo es única. La obra de Cristo no tiene paralelo. La obra de Cristo no se puede comparar, digamos, con ningún líder religioso, con ninguna religión, con ninguna doctrina. Cristo no se puede comparar con ningún ángel, ni con ningún arcángel, porque la verdad es Cristo es Dios y es el único que se ha revelado a nuestras vidas a través, hermanos, de su sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso dice la palabra que en el Antiguo Testamento, los versículos que hemos leído, versículo 25 por ejemplo, dice, no para ofrecerse muchas veces, porque en el antiguo pacto, obviamente cada día, fíjese, habían 3 sacrificios diarios. Sacrificio por la mañana, sacrificio, hermanos, al mediodía y sacrificio al atardecer. Eran 3 sacrificios que continuamente los sacerdotes estaban presentando delante de Dios todos los días. Y había un sacrificio especial o sacrificio, digamos, de carácter especial cuando se celebraban algunas fiestas, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las primicias, la fiesta de Pentecostés y todas las fiestas que Israel, que eran 7 fiestas que Israel, hermanos, celebraba en el Antiguo Testamento, y en cada uno de ellos habían sacrificios de carácter especial, y había uno en una de las fiestas solemnes para Israel que era el famoso Yom Kippur. Tal vez usted ha escuchado ese nombre, o sea, el día del perdón. Eso significa Yom Kippur, el día del perdón. Un día muy especial en el cual el sumo sacerdote era la única vez, como dice aquí la palabra, que él podía entrar al mismo lugar santísimo, porque el tabernáculo estaba dividido en 3 partes: la parte de los atrios, la parte del lugar santo y la parte del lugar santísimo, que era el lugar donde los sacerdotes, hablemos de los hijos de Aarón, no tenían permiso de entrar. Ningún sacerdote que no fuera el sumo sacerdote podía entrar, hermanos, al lugar santísimo. Era un lugar que estaba reservado únicamente para que el sumo sacerdote, una vez, dice el versículo 25, por año, una vez por año, en el día de Yom Kippur, él podía penetrar la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. ¿Por qué razón? Porque el sumo sacerdote estaba simbolizando, hermanos, la intercesión de Cristo. El único intercesor que dio su vida, hermanos, para pasar al lugar santísimo, donde se derramó o se derramaba la sangre
Ve qué interesante, porque el sumo sacerdote también representa a Cristo, porque fue el único que podía atravesar y entrar a la presencia de Dios, que estaba simbolizada por el arca del pacto, hermanos, y derramar la sangre del sacrificio de Yom Kippur, hermanos, sobre el altar. Entonces quiere decir que tanto el sumo sacerdote, que era el único que podía entrar a la presencia íntima de Dios, como la sangre que él derramaba sobre el altar, hermanos, ambos estaban representando la vida y el sacrificio de Cristo. Es por eso que cuando la Biblia, hermanos, habla del único sacrificio que quita el pecado, se está refiriendo al sacrificio de Cristo. No hay, hermano, otro sacrificio, no hay otro medio de salvación para el hombre. La única o el único camino, el único medio para la redención, hermanos, de el pecado de la humanidad es por medio del sacrificio de Jesucristo, el cual hizo, dice la palabra en el versículo número 26, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. O sea, que no hay, hermanos, dentro de los planes divinos, no hay otro medio para el perdón del pecado del hombre. Ahora, por supuesto que aquí vamos a entrar en una parte polémica, porque al hablar de este tema, hermanos, tenemos que hablar entonces de sacrificios que no quitan el pecado. Porque si el sacrificio de Cristo es el único, hermanos, que quita el pecado de la humanidad, el pecado del hombre, entonces significa que hay, por invento humano, sacrificios que creen que quitan el pecado. Y es por eso que se han levantado algunas, digamos, movimientos religiosos, se han levantado grandes religiones en el mundo, hermanos, que tienen millones de adeptos, personas que siguen los principios de estos líderes religiosos, hermanos, que a través de la historia se ha creído que tienen la potestad a través de su enseñanza, a través de sus vidas, de poder llevar al hombre, hermanos, al estado de la salvación o al estado de la perfección, o alcanzar la perfección, como algunos dicen. Hay religiones que hablan precisamente por ejemplo, de las obras humanas, penitencias otros, sacrificios otros, pagar, de alguna manera comprar méritos para poder alcanzar el estado de la salvación, la paz del alma, a través de todos estos ejercicios, hermanos, espirituales. Pero quiero decirles que ninguna de estos esfuerzos, penitencias, buenas obras, hacer cosas, hermanos, por la humanidad, cosas buenas, o sacrificios que impliquen la negación de nuestra vida delante, hermanos, de estos principios religiosos, ninguna de estas cosas puede realmente traer la seguridad de la salvación al corazón del hombre. Yo quiero ponerles un par de ejemplos en la Biblia. Uno de ellos es el ejemplo de un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo era un fiel seguidor de la religión llamada el judaísmo. El judaísmo creía, hermanos, en Dios, en el Dios de los cielos, creía en la palabra que nosotros creemos, especialmente en el Antiguo Testamento. Eran fieles observadores de los principios de la ley, eran fieles seguidores, hermanos, de los preceptos que estaban en la palabra,
Sin embargo, el corazón de ellos estaba, hermanos, vacío. Y es por eso que dice la Biblia, cuando hablamos vayamos ahí al capítulo número 3 del Evangelio de Juan para leer un poquito acerca de la experiencia de este hombre llamado Nicodemo. Dice el versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En otras palabras, hermanos, Nicodemo fue inquietado por la palabra de Cristo y por los hechos de Cristo. Si este hombre hubiera estado satisfecho, si él tuviera la seguridad de que estaba en el camino correcto para la salvación, hermanos, su alma no se hubiera inquietado y entendió que algo faltaba en su vida. Y que la palabra de Cristo, hermanos, y los hechos de Cristo encajaban perfectamente en el vacío que la religión del judaísmo no pudo llenar en su corazón. Y es por eso que de noche, quizás por pena, porque él era un líder dentro de la iglesia, donde él, digamos, creía, donde él asistía, y quizás de noche por pena que lo viera la gente, se fue a buscar al rabí, a Jesús, y le dice: Señor, tú vienes de Dios. Siento en mi corazón que tú vienes de Dios por tu palabra y por tus hechos. Hermanos, qué maravilloso. Vea lo que Jesús le dice. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿dónde estaba él? ¿En qué reino estaba Nicodemo? ¿En qué condición entonces espiritual, hermanos, se encontraba Nicodemo? Sí, Jesús le dice: si no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cristo es el reino de Dios, amén. Cristo es la justicia de Dios. Cristo es la salvación de Dios. Cristo es, amado hermano, la voluntad perfecta de Dios. Entonces, el que está fuera de Cristo, aunque tenga, hermanos, un principio religioso que seguir o normas religiosas que cumplir, hermano, pero si no está en Cristo, habrá siempre un vacío profundo en el corazón. Así que cuando Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo, versículo 4 dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Por qué respondió Nicodemo de esta forma? Porque él lo entendió de manera literal, que él tenía que nacer de nuevo. Entonces él dice: ¿cómo es posible que yo pueda entrar de nuevo al vientre de mi madre para volver a nacer? Pero Jesús no se estaba refiriendo, hermanos, a un nuevo nacimiento en el sentido físico, en el sentido literal, sino que él se estaba refiriendo a un nuevo nacimiento en el sentido espiritual. ¿Y a qué nos lleva esto, amado hermano? Es que definitivamente cuando usted y yo, a través de la fe, le entregamos la vida a Cristo, cuando usted y yo creemos en el Señor Jesucristo, cuando creemos en el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, es ahí donde la misma palabra dice, hermanos, que Dios, no nosotros, sino que Dios mismo nos da la potestad. Es decir, Dios trae el poder de transformar nuestra vida y de revivir o un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque dice la palabra, fíjense en este mismo Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Jesús, que dice,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa palabra potestad les dio la capacidad, les dio el poder a nivel espiritual de que el hombre, hermanos, que cree en el sacrificio perfecto de Cristo, hermanos, sea declarado y hecho hijo de Dios. No se trata de que yo me nombre hijo de Dios. De eso hay muchos en el mundo, hermano. Hay mucha gente en el mundo que se autoproclama hijo de Dios porque tiene una religión, porque asiste a un templo, porque tiene normas, hermanos, religiosas que seguir o principios religiosos que seguir. Pero no se trata, hermanos, de entrar a un templo, no se trata de seguir normas, no se trata de seguir principios religiosos. Se trata, hermanos, que el poder de Dios nos transforme. Y la única forma como el poder de Dios puede, hermanos, transformarnos de ser hijos de las tinieblas a hijos de luz es por medio de la fe en Cristo Jesús. Por eso, hermano, cuando ponemos nuestra esperanza y nuestra fe en la persona de Jesucristo, sucede ese milagro. Ese es el gran milagro de la salvación. Ese es el gran milagro, hermano, de la seguridad, del perdón y de la vida nueva que Dios pone en nuestro corazón a través de la fe, cuando ponemos nuestra mirada y nuestra esperanza en el único sacrificio que quita nuestro pecado, que es el sacrificio de Cristo. De tal manera que Nicodemo, hermanos, por haber confiado su vida en Cristo, por haber creído en Él, Dios lo hizo su hijo. Siendo un fariseo, tuvo que renunciar a sus principios para poder ver la gloria de Dios. Tenemos también, hermanos, el ejemplo de Pablo. El apóstol Pablo, antes Saulo de Tarso, también era un hombre religioso. Y se cree que era un líder dentro de la religión del judaísmo, porque dice la palabra que él obtenía cartas de los principales, según nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Usted quiere ir conmigo ahí al capítulo 9. Vea usted qué poder tenía este hombre fariseo. Dice el versículo 1 de Hechos 9, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote de su época. ¿Para qué? Dice, y le pidió cartas, o sea, le pidió autorización para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, la palabra ahí camino significa la fe en Cristo, los trajese presos a Jerusalén. O sea, ¿con qué propósito llegó Saulo de Tarso, hermanos, a la puerta de Damasco? Allá en las tierras bíblicas, en la parte norte de Israel está Siria, donde está la ciudad de Damasco hoy en día. Él llegó hasta allá con cartas, con credenciales certificadas por el gobierno de Roma, hermanos, a través de la religión, en este caso del judaísmo, por el sumo sacerdote, hermano, cartas de autorización de la iglesia y también del imperio, para poder traer a todo cristiano que se declarara cristiano, traerlo para llevarlo preso a Jerusalén. Y esa es la palabra que en otro pasaje del libro de los Hechos dice que Pablo o Saulo en ese momento consintió con la muerte de muchos cristianos. ¿Qué significa eso? Que Pablo fue culpable, hermanos, de homicidio en masa. Probablemente no lo ejecutó con sus manos la muerte,
de centenares de cristianos en su época, pero fue parte porque él mismo planificó y también él estuvo de acuerdo, hermanos, en la muerte de muchos cristianos como Esteban y también de muchos cristianos que fueron martirizados en las prisiones a causa, hermanos, del testimonio de Cristo en ellos. O sea, que estamos hablando de un hombre altamente religioso, pero también altamente, hermanos, digamos, atado de su corazón hacia el odio hacia las personas. No era cuestión de religión, sino que ya era una cuestión de odio a las personas, porque una cosa es no compartir el principio religioso de una persona y otra cosa es, hermano, atentar contra la vida de esa persona a causa del principio religioso que la persona vive o cree. Lo que hoy en día se llama el fanatismo religioso. Algunas personas asesinan a otros porque no comparten su misma fe. Este es un problema, hermanos, que el mundo tiene hoy en día en el ámbito religioso. Hay una fuerza, hermanos, diabólica que está detrás de eso. ¿Cómo puedo yo matar a un prójimo por el hecho de que no comparte mi fe? ¿Cómo vamos a atentar contra la vida, hermanos, de otra persona porque no piensa como yo pienso y no cree como yo creo? Ese ya es un problema, hermanos, que tiene que ver más con un desorden en cuanto a al carácter o a la forma de pensar de una persona más allá que un principio de religión. Pero así era Pablo, religioso, hermanos, de cuántas cosas, por ejemplo, en el intento de la iglesia, digamos, entre comillas, cristiana, en el intento de recuperar, digamos, los terrenos en la historia de la iglesia, hermanos, los terrenos perdidos por la misma infidelidad de la iglesia. Se perdió autoridad de las naciones, se perdieron también mucho dominio en los países, en los pueblos, que después la misma iglesia, entre comillas, cristiana, quiso recuperar, hermano, el poder perdido en muchas de estas naciones de Medio Oriente y allá en la parte de Europa a través de la espada, a través de la fuerza. Y se cometieron hechos que hasta el día de hoy sirven de tropiezo para muchas personas hacia el cristianismo, porque traen a memoria lo que los cristianos, entre comillas, hicieron, hermanos, en tiempos pasados para arrebatar la fe o recuperar, por decirlo así, la fe en el corazón de las personas de una manera violenta. Entonces, que ni la iglesia cristiana, hermanos, de aquel tiempo se escapa de este tipo de persecución y atrocidades con aquellos que no compartían su misma creencia y su misma fe. Y así era Pablo, hermano, un hombre celoso, un hombre altamente religioso. Pero sabe, dice el versículo número 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. O sea, en otras palabras, hermano, este hombre que tenía un vacío en el corazón porque estaba siguiendo una religión y no tenía una relación personal con el único sacrificio que quita el pecado, que es la persona de Cristo. Amado hermano, en este momento Jesús, vea qué maravillosa esta escena, porque nos habla de la misericordia de Dios.
Nos habla que a pesar, hermanos, de nuestros pecados, a pesar de nuestro extravío, porque Pablo estaba altamente extraviado, hermanos, de la fe. Sin embargo, Dios le dio una oportunidad. Dios le dio una oportunidad de salvación. Así es Dios, amado hermano. No importa los caminos torcidos en los cuales nosotros hemos caminado o por los cuales vamos. Algunas veces, hermanos, creyendo de que estamos en el camino correcto, levantando una bandera X de pensamiento, de religiosidad y de tantas cosas, hermanos, de bondad de parte nuestra, pero que son realmente caminos equivocados. Pero a pesar de eso, hermanos, Dios nos da la oportunidad de salvación. A pesar de que nosotros hemos vivido, hermanos, lejos de Dios, como Pablo, haciendo lo contrario a la voluntad de Dios, pero Dios le dio una oportunidad. ¿Qué nos dice eso, hermano? Nos habla del amor de Dios, nos habla de la misericordia de Dios, que aún dice Pablo en Romanos 5:8, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ahí, hermanos, cuando él tuvo un encuentro personal con Cristo, entendió que el camino que él llevaba, aunque era un camino con nombre religioso, pero que estaba equivocado. Ahí, cuando él tuvo un encuentro personal con Jesucristo, se dio cuenta, hermanos, que el único que perdona, que cambia, que limpia, que da salvación es Jesucristo. Y eso es lo que nos dice aquí la palabra. Él se presentó, dice la Biblia. Jesús mismo se presentó, hermanos, en el Calvario, en la cruz del Calvario, como el sacrificio de sí mismo, para limpiar, dice, para quitar de en medio el pecado. De tal manera que el único, hermanos, que puede librarnos de la condenación y del pecado es Jesucristo. Y en Él es que debemos de poner nuestra fe. No importa, hermano, cuál haya sido el camino religioso en el cual fuimos enseñados. Hay algunos que fueron enseñados en los caminos, enseñanzas, doctrinas, creencias, tradiciones de la iglesia tradicional. Otros fueron enseñados con otras disciplinas religiosas, porque sus padres abrazaron este tipo, hermanos, de creencias y dejaron a Cristo de lado, dejaron a Cristo como un buen hombre, dejaron a Cristo como un filósofo, dejaron a Cristo, hermanos, como un buen profeta, dejaron a Cristo como un hombre amoroso y bueno que hizo bienes a la humanidad, pero hasta ahí no más. Pero mi Cristo, hermanos, Él fue un profeta, Él fue un Dios bueno, Él fue un hacedor de milagros, pero Él no era eso. Jesús es el Hijo de Dios. Y esa es la revelación maravillosa, hermanos, del Evangelio acerca de Cristo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que nosotros, hermanos, pongamos nuestra mirada únicamente en Jesucristo. Porque no hay religión que nos salve. No hay líder religioso, hermanos, que nos pueda salvar. El único medio de salvación se llama Jesucristo. Y la Biblia, amado hermano, en su palabra, por ejemplo, en el capítulo, quiero llevarlo al capítulo 10 del Evangelio de Juan. Aquí, hermanos, hay dos figuras importantes acerca de la salvación por medio de Jesucristo. La primera figura habla acerca de la puerta. Usted sabe que la puerta es ese diríamos, instrumento que nos lleva de un lugar o nos hace pasar de un lugar a otro. Por ejemplo, las puertas del templo. Atrás de esas puertas uno queda fuera del templo, pero cuando usted cruza o atraviesa esas puertas,
y entra aquí, entramos al templo donde adoramos al Señor. Entonces esa puerta, hermanos, es el accesorio que de alguna manera nos hace entrar, nos hace ver, nos hace participar de algo que está más allá de esa pared. Y en este caso, hermanos, cuando hablamos de la salvación, fíjense lo que dice la palabra en el capítulo 10 de Juan, versículo 7. Dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. Y oiga, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Dos cosas dice aquí Cristo. Primero, hermanos, que hay falsos caminos para la salvación. Hay falsos profetas de la salvación. ¿Cómo podemos identificar a un falso profeta, hermanos, de la salvación? Si no predica, hermanos, si no declara, si no define de una forma clara que el único camino de salvación es Jesucristo, la fe en Cristo Jesús, es un falso profeta. Porque todo falso profeta pondrá a Jesús en cierto nivel, pero pondrá a otros dioses, a otros medios, ya sea a la par de Cristo o arriba de Cristo. Y es ahí donde los hombres tenemos que interpretar. Dice Jesús: los que antes de mí vinieron son salteadores, son ladrones y salteadores. Se puede robar a una persona, digamos, un bien material. Pero robar un bien material, hermanos, o alguien que pierda un bien material, un reloj, zapatos, cartera, ropa, lo que sea, hermanos, vehículo, moto, cualquier cosa material que sea, eso de alguna manera no es trascendente, porque, bueno, si se lo robaron o nos lo robaron, se puede recuperar y no tiene mayor trascendencia, más que nos va a hacer falta el reloj, nos va a hacer falta mientras compramos otro, ¿verdad? No es trascendente. Pero hay ladrones, hermanos, que se dedican a eso, a robar bienes materiales de otra persona, pero eso no trasciende. Pero si hablamos, hermanos, del destino eterno, si hablamos de la salvación, la seguridad del perdón, y que cuando muramos y cerremos los ojos en esta tierra y los abramos en la eternidad, ¿a dónde abriremos nuestros ojos en la eternidad después de la muerte? Eso sí es trascendente, hermano. Eso sí es trascendente, porque, hermanos, en la eternidad, después de la muerte, nadie puede cambiar el destino. Porque ese fue otro de los errores en los cuales fuimos criados, los que hemos sido criados a este lado del mundo. Hermanos, con una doctrina que nos enseña que es posible que después de la muerte podamos cambiar el rumbo de nuestra eternidad. Pero la palabra de Dios dice, hermanos, que el que confiese a Cristo aquí, dice la Biblia, Dios lo va a confesar allá, Jesús lo va a confesar delante de su Padre y delante de los ángeles que estén delante de Dios en aquel momento, cuando Dios traiga a juicio a todos los seres humanos, hermanos, delante de su presencia. Cristo dijo que aquel que le confiese aquí en la tierra, Él lo va a confesar delante del Padre. No dice Jesús que aquel que no lo confesó aquí, pero que después que murió hizo de alguna manera algún cambio, Él lo va a respaldar en el juicio final. No. Dice, el que me confiese aquí, yo lo voy a confesar allá. ¿Significa eso, amado hermano, que nosotros tenemos que asegurar nuestra salvación aquí? Hoy que tenemos vida,
Hoy que tenemos oportunidad de decirle a Cristo: Señor, perdóname. Perdóname por haber creído en falsedad. Perdóname por haber ido en caminos equivocados. Señor, perdóname. Hoy reconozco que tú eres el único sacrificio que limpia el pecado, el único que puede salvar mi alma, el único que puede limpiar mi corazón de toda contaminación espiritual, Señor, y hacer que mi alma pueda estar en tu presencia cuando yo muera. Solo Cristo salva. Solo Cristo perdona. Solo la sangre de Cristo tiene la capacidad, hermanos, de limpiar nuestros pecados. No hay religión, no hay líder religioso, por muy grande que parezca, amado hermano, que pueda hacer esa obra. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es la puerta. Si no pasamos por la puerta que es Cristo Jesús, y usted pasa por otra puerta, puerta de una religión X, puerta de un líder religioso X, puerta de algún filósofo X, ¿sabe dónde lo va a llevar? Lo va a llevar al infierno. Si usted cruza cualquier puerta religiosa o de personajes religiosos o líderes, hermanos, políticos o de cualquier índole en el mundo, esa puerta lo va a llevar al infierno. Pero si usted cruza la puerta que se llama Cristo, dice la palabra: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Eso es lo que le dijo el Señor a Nicodemo. Si tú no te entregas, si tú no crees de todo corazón en el Hijo de Dios, no podrás ver el reino de Dios. Hermanos, qué triste que hay. Yo cuando realmente pienso, hermanos, en los millones de personas que van detrás de religiones en este mundo y van detrás de personajes religiosos y los veneran y los creen ciegamente, amado hermano, yo digo, qué triste, porque estas personas que no han puesto su mirada en el único sacrificio que quita el pecado de la humanidad, al final de cuentas, cuando mueran y cuando se enfrenten realmente a la eternidad, hermano, ahí se darán cuenta de su error. Error que no quisieron, por medio del Evangelio y la palabra, corregir mientras tuvieron vida. Hay tantas personas que rechazan el Evangelio, tantas personas que van a las iglesias únicamente, hermanos, por religiosidad y no por amor a Cristo, porque no han puesto su corazón, su esperanza, su amor, su seguridad solamente en la persona de Cristo. Creen que por ir a la iglesia, por hacer alguna obra dentro de la iglesia, van a ser salvos. Está equivocado. La única forma de salvación es poner la fe en Jesucristo. La única, hermanos, seguridad de salvación es amar a Cristo, es honrar a Cristo y es servir a Cristo Jesús, entregando nuestra vida total a Él. Esa es la única garantía, hermanos, que cuando cerremos nuestros ojos aquí, los vamos a abrir en la presencia de Dios. Él es la puerta. Pero también la otra figura que encontramos acá, en el versículo 11, dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Jesús dice: yo soy el buen pastor. Y una característica, hermanos, presente en la persona de Cristo, que aquí lo menciona, es que Él dio su vida. Su vida. Hermanos, no se trata de que Jesucristo murió por sus ideales, ya digamos siendo un anciano.
ya morir por causa de la edad, sino que Jesús dio su vida, la puso en el altar del sacrificio, hermanos, por amor a cada uno de nosotros, por amor a las ovejas. ¿Y quiénes son las ovejas de Cristo? Hermanos, no hay tales de que las ovejas de Cristo son los que fueron destinados para salvación. ¿Sabe quiénes son las ovejas de Cristo? Aquellos que oyen la voz de Cristo, aquellos que ponen su fe, aquellos que ponen su confianza, aquellos que creen lo que dice la Biblia, que el sacrificio único y perfecto para el perdón del pecado se llama Jesucristo. Y cuando uno cree esa verdad, cuando uno abraza esa verdad, cuando uno vive por la fe esa verdad, hermano, es cuando Dios nos convierte en ovejas de su prado. Gloria a Dios. No se trata de que yo quiera, sino Dios, hermano, nos hace sus ovejas, porque hemos puesto nuestra fe en Él. Usted vea qué poderoso cuando, volviendo aquí en Hebreos, cuando nosotros creemos, hermanos, que Jesucristo es el único sacrificio por el cual es quitado el pecado y recibido la salvación de nuestras almas. Cuando usted y yo creemos a esa verdad fundamental de la fe, hermanos, entonces Él hace la obra que nadie puede hacer, la obra del perdón. La seguridad, hermanos, de la salvación y del perdón de pecados no está en las ofertas del hombre, ni en las interpretaciones, hermanos, humanas, sino que está en la obra que Jesucristo ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y la única forma de hacer nuestra este perdón y esta salvación, hermanos, es a través de la fe. Dice la Biblia que la salvación, hablando Pablo en una de sus cartas, la carta a los Efesios, voy a leer aquí del capítulo 2 los siguientes versículos. Versículo 7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, Dios mostró a la humanidad las riquezas de su amor, las riquezas de su bondad, hermano, pero no las exhibió a través de religiones, no las exhibió a través de personajes especiales en el mundo, sino que dice la palabra, amado hermano, que las abundantes riquezas de la gracia y de la bondad de Dios fueron manifestadas a usted y a mí por medio de Jesucristo, por medio de Cristo Jesús. Es decir, hermanos, que Dios ha mostrado en la persona de Cristo las riquezas de su amor y de su misericordia. Ahora dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esta fe no de nosotros, o sea, no la podemos fabricar nosotros. ¿Cómo se fabrica la fe que nos lleva a la salvación? Hermano, Dios la fabrica. ¿Sabe qué elementos usa Dios para fabricar la fe que nos lleva a Cristo para salvación? Hermano, Dios usa la palabra del Evangelio y la obra del Espíritu Santo de Dios. Palabra y Espíritu es lo que forma, hermanos, en el corazón de aquel que abre su corazón, la fe que lo va a llevar a la salvación. No se trata de que yo lo convenza, gracias a Dios por eso, hermano. No se trata de que el hombre pueda convencerlo a usted de que necesita a Dios. Se trata de que el Espíritu de Dios, a través del Evangelio, de la palabra, nos convence de pecado,
Nos convence que necesitamos a Cristo. Nos convence de que necesitamos el perdón de Dios. Nos convence, amado hermano, que a través de Él únicamente nosotros podemos obtener el regalo de la vida eterna. Pero es un convencimiento que el Espíritu Santo hace, hermanos, por medio de la palabra. Así que lo que nosotros únicamente hacemos es oír, exponernos, para que Dios fabrique en mi corazón esa fe que me va a llevar a la salvación. Dice, no por obras, porque algunos creen que pueden comprar la salvación. Yo me voy a afiliar a cierto movimiento, o yo voy a hacer tales cosas para poder ganar puntos delante de Dios y así obtener la salvación. Amado hermano, no se trata de obras humanas, no se trata de dinero, no se trata de bondades nuestras. Se trata de la obra que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Dice, no por obras para que ningún hombre, hermano, se gloríe. ¿Por qué? Porque ya la obra ya fue hecha. Y esa obra se llama el sacrificio de Cristo. De lo que menciona aquí la palabra de Dios en Hebreos. Dice, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. En otras palabras, ya usted no tiene que trabajar por la salvación. Ya Cristo trabajó por usted, por su salvación. Y no tenemos que confundir esta verdad, hermano, que la salvación viene por gracia, con el compromiso y el esfuerzo de todo cristiano de vivir para la gloria de Dios. Media vez se ha convertido, o Dios lo ha convertido en su Hijo, hermano, se requiere una entrega, una batalla, una lucha continua para permanecer fieles a Cristo. Pero no quiere decir, hermanos, que la salvación la hemos ganado con nuestro sacrificio, sino quiere decir que con esfuerzo y amor vamos a permanecer fieles en la fe de Cristo. Pero la salvación, hermanos, viene por medio de la gracia de Dios. Así que por favor, hermanos, tengamos mucho cuidado con los vientos de doctrina en materia de nuestra seguridad de la salvación. Mantengámonos firmes en la fe, creyendo, hermanos, lo que dice la Biblia, que Él, el sacrificio de Cristo, que Él puso por sí mismo, es el único que puede quitar de en medio el pecado. Y cuando ya el pecado, hermanos, que nos separaba de Dios y nos llevaba a condenación, ha sido removido por la gracia de Dios, entonces dice la palabra en el versículo 27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Pero vea lo que dice la palabra, hermanos, la muerte nos va a llevar a presentarnos delante de Dios en un momento determinado al juicio. O sea, toda persona aquí en la tierra, algunos creen que han evadido la justicia porque nunca se les pidió cuenta de los hechos que hicieron en la tierra, porque supieron cómo evadir a la justicia humana. Por ejemplo, de Hitler se dice que mandó a sus cercanos a que prepararan el momento para quitarse la vida. No se sabe si fue realmente que algunos le quitaron la vida o que él mismo decidió suicidarse para escapar de alguna manera de la mano de la justicia por todos los hechos que este hombre propició en contra del pueblo de Dios. Y así han habido personajes en el mundo, amado hermano, que terminan sus periodos de gobierno, de autoridad que en un momento determinado tuvieron, y creen que al terminar, hermanos, su periodo han terminado la responsabilidad de sus actos. Probablemente
Los actos delante de los hombres sí, pero sus actos delante de Dios no. Entonces dice la Biblia que cuando el hombre muera, tendrá que presentarse delante de Dios para el juicio. Y es ahí, hermanos, lo importante, que antes que la muerte llegue, el hombre, a través de la fe en Cristo Jesús, hermano, puede ser justificado, perdonado, para que cuando el día del juicio llegue, Jesús diga: a este, por favor, pónganmelo aquí a la derecha, porque este dio testimonio de mí en la tierra. Así que por favor, a este, en el día del juicio, póngamelo aquí, al lado derecho. No estoy hablando de política, hermano. Estoy hablando de lo que la Biblia dice. Que Él apartará, dice, a los suyos, los pondrá a su derecha. Y a los impíos, aquellos que nunca creyeron, aquellos que abrazaron religiones, abrazaron líderes, abrazaron filosofías, abrazaron dinero, abrazaron placeres, abrazaron, hermano, toda clase de cosas, y hicieron a un lado a Cristo, los pondrá a su izquierda. Y los que están a su derecha, Él dirá: benditos, venid benditos de mi Padre. Heredad el reino, heredar las bendiciones del reino eterno de Dios. ¿Por qué, amado hermano? Porque ellos pusieron su confianza única en la persona de Jesucristo. Abrazaron la fe del Hijo de Dios y rechazaron el pecado. Entonces, cuando estén delante de Dios en el juicio, Jesús va a abogar por ellos y le va a decir al Padre: Padre, estos no pueden ir a condenación porque estos dieron testimonio de mí en la tierra. Estos creyeron que yo soy el único sacrificio que quita el pecado de la humanidad. Y abrazaron esta fe gloriosa. Señor, Él va a interceder por nosotros delante del Padre, hermanos, porque pusimos nuestra esperanza, nuestra confianza en el único sacrificio que quita el pecado, que es el sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hermano, amemos a Cristo, entreguémonos a Cristo, sirvamos a Cristo, volvámonos, como dijo Pablo, esclavos por amor, hermanos, a Cristo, vivamos para Él, porque Él es el único que ha limpiado y ha perdonado nuestros pecados, y el único que nos ha preparado la vida eterna más allá de la muerte. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor amado, por tu palabra. Te damos gracias, Jesús, porque tú eres el único sacrificio que nos limpia del pecado, Señor. Señor, ayúdanos a poner nuestra fe en ti, a enfocarnos, Señor, plenamente en tu sangre, en tu vida, que fue derramada, Señor, en la cruz.